El Hospital Psiquiátrico para Niños. En 1935, el Hospital Psiquiátrico para Niños Santa Bárbara abrió sus puertas. Este fue construido en un lugar alejado de la población. El lugar inició oficialmente con 51 niños, a los que se les daba terapia y alojamiento, ya que la mayoría de estos eran huérfanos. Desde siempre se escuchó hablar acerca de que los pobres niños los maltrataban. El hospital era controlado solamente por un doctor de origen inglés llamado Wilkins y dos enfermeras. Una de estas era pareja sentimental del doctor. Los rumores de maltrato se comprobaron cuando en 1941 encontraron a 2 kilómetros del hospital los cuerpos de dos niños que estaban a cargo del doctor Wilkins. Ambos cadáveres presentaban quemaduras, marcas de latigazos e incluso incrustaciones de madera en la piel. Con esto, las autoridades decidieron cerrar el hospital el 15 de febrero de 1941. 3 de los niños internados tenían familias, así que fueron devueltos a sus hogares. A los otros 46 se decidió reubicarlos en distintas clínicas de Ciudad de Juárez, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, al contar a los niños enviados a cada lugar, solo tenían 44. ¿Qué había pasado con los otros 2 niños? No se sabía. Pero hubo otra pista. El día que estaban cerrando el hospital, 5 diarios fueron a cubrir la nota. En el momento en que el inspector estaba poniendo los sellos que impedirían a la gente entrar de nuevo, algunos periodistas tomaron fotos. Cuando se revelaron, se pudo ver que en el fondo de la escena iban saliendo las 2 enfermeras con un cuerpo envuelto en una sábana. ¿De quién era ese cuerpo? ¿Por qué no se dijo nada al respecto? Un dato más fuerte fue que el hospital contaba con equipo para 55 niños, pero según Wilkins, el hospital tenía solo 51 pequeños. Sin embargo, durante los 6 años que duró abierto el centro médico, siempre dijo que no aceptaba más pacientes porque el hospital estaba lleno. Esto hizo que se pensara que había otros 4 niños dentro, de los cuales no había registro. Después se supo que, en efecto, el lugar estaba lleno, pues había 3 camas extra y rastros de que eran ocupadas. Al final, después de varias investigaciones, se descubrió que eran 7 los niños internados que nunca fueron registrados y habían desaparecido junto a 2 que se suponía que habían sido reubicados. En 1960, el hospital cumplió el plazo para estar cerrado, por lo cual le quitaron los sellos. Sin embargo, jamás volvió a ser usado y aún está ahí. El lugar permanece rodeado de una enorme barrera de sicomoros. Su interior, aún amueblado, tiene algunos documentos y los equipos de sanación de aquellas épocas. Sin duda, es un hospital que guarda un secreto escalofriante. Se dice que hay personas que ven a los niños en las ventanas con sus caritas tristes y demacradas, pero las autoridades aseguran que no hay nadie. Algunos más valientes se han acercado más al lugar, pero no entran, porque desde afuera se escuchan los gritos de los pequeños, llorando, pidiendo que dejen de pegarles, y en los casos más extremos, golpeando la puerta desde adentro, pidiendo que los saquen de ahí. Cuando alguien se asoma, descubre que no hay nadie, pero se sigue escuchando las voces de los niños. A diferencia de las ánimas de otros pequeños, estos no ríen, solo sufren y piden ayuda, sin que nadie pueda sacarlos de ahí, pues son almas que penarán por siempre entre el dolor y el miedo. La enfermera fantasma de Chihuahua.
El Hospital Central Universitario fue fundado en 1884, cuando Porfirio Díaz era el presidente de México. Se cuenta que por los pasillos de este lugar vaga el alma de una enfermera que falleció hace muchos años. Existe la anécdota de que una pareja que había internado ahí a su hijo no tenía dónde quedarse a dormir a causa de su extrema pobreza. Cuentan que se les acercó una mujer vestida de blanco y les dijo que la siguieran para guiarlos a una habitación, en la cual podrían descansar sin ningún problema. Al despertar y preguntarles a los médicos por tan amable enfermera, con la intención de agradecer su atención, ninguno supo de quién se trataba. Es así como nació la leyenda de la enfermera amable del Hospital Central, y con ello un sinfín de testimonios de chihuahuenses que aseguran haberla visto. Se dice que las personas que tienen mucho apego a los sitios en que alguna vez laboraron después de su muerte, se rehúsan a abandonarlos, por lo que se convierten en parte de los fantasmas del lugar. Cuentan las enfermeras que a veces les da mucho miedo que se les aparezca, aunque sepan que ella solo busca ayudarles, pues administra medicamentos, atiende a pacientes y en ocasiones hasta platica con ellos. Es así como la enfermera, con el paso del tiempo, va dejando evidencias de que su alma o su esencia permanece en el lugar donde en vida entregó muchas horas de esfuerzo. También aseguran que, aunque se han llevado algunos sustos, la aparecida no es para nada un fantasma maligno. En 1952, el hospital solo contaba de un piso y en medio se encontraba un jardín. Había una enfermera por sala y después de la Revolución Mexicana fue un hospital psiquiátrico. El pabellón de los enfermos más graves o desquiciados se encontraba donde ahora es la sección de mujeres. A esos pacientes los tenían amarrados y solo los desamarraban para comer. Era ahí donde se encontraba Yesenia, la enfermera amable, quien desató a uno de esos pacientes que mostró una conducta pasiva. Cuando ella menos se lo esperaba, el paciente se abalanzó sobre su cuello y la ahorcó. Dicen que se aparece porque murió a consecuencia de su negligencia. Desde entonces, su alma se quedó en el hospital, pero a pesar de ser buena, la gente le teme, pues es un espectro del más allá que no está descansando en paz. Existe otra anécdota. Un señor acababa de ser operado de una de sus piernas. La esposa siempre estuvo al pendiente, y después de la operación, los condujeron a la habitación en la cual iban a estar los próximos días. La noche iba a ser larga, de eso estaba segura la mujer del recién operado, pero hasta el momento todo transcurría con normalidad. Las enfermeras le dieron algunas sábanas para que se pudiera dormir en el suelo y así descansar un poco. Ya estando acostada, no lograba conciliar el sueño, ya que estaba al pendiente de su esposo, así que prefirió aguantar hasta caer rendida. La habitación se encontraba al final del pasillo. Ella podía ver ese corredor hasta el final. Después de un rato, en plena madrugada, se percató de que una enfermera andaba por ahí y entraba a las habitaciones de los pacientes. Conforme se acercaba al cuarto en la que estaba ella y su esposo, su aspecto cambió al de ser un ser de otro mundo. La esposa le gritó a su marido para tratar de despertarlo y en el intento de levantarse, desconectó la manguera del suero. Entonces, una máquina empezó a hacer ruido. Fue así como el dormitorio se convirtió en un caos y el hombre despertó sin saber qué pasaba. La mujer se paró en medio de la penumbra, pero la enfermera había desaparecido. Bueno, este relato es dos en uno porque pasó en la misma casa. Había una amiga de mi mamá que su esposo era velador. Entonces ella se para a estar con su esposo y mandaba a sus niños en el día a que se fueran a la casa de su mamá a jugar. Y ella se quedaba con su esposo a dormir todo el día hasta que se levantaba él, le daba de cenar, le daba su lunch y bueno, el señor ya se iba. Entonces la señora traía a sus niños, se ponía a hacer tarea, qué hacer, barrer, trapear, lavar, todas esas cosas, ¿no?
Entonces, un día ya tenía mucha basura y le dijo a su sobrino que la acompañara a tirar la basura. Pues ahí van como a las 12, 1 de la mañana, algo así. Y el señor, la señora, perdón, eh, pues estaba vaciando los botes y el sobrino pues estaba, pues ahora sí que checando que no les cayera a la patrulla para que no se los llevara. Cuando de repente ahí mismo donde tiran la basura, enfrente, bueno, es una avenida grande, enfrente hay unos funerales. Vio que de por ahí salió una muchacha vestida de blanco, llorando. Y el muchacho le dijo, mire tía, mire, y dice, sí, de segurito es una señora que es una doliente, a lo mejor están velando a alguien allí. Y el muchacho muy espantado le dijo, tía, véngase. Como la tía no le hacía caso, le dio el jalón y iban corriendo los dos. Y cuando la tía le preguntó qué pasó, el muchacho le dijo, es que la muchacha no tenía pies, tía. Entonces a ella le dio terror. Y ya al otro día lo que ella hacía era de que a los niños los mandaba con su mamá para que no hicieran ruido y ella pues hacía todo su quehacer en el día. O sea, ya no se iba a dormir con su marido. Entonces hacía el menos ruido que se podía para que su marido no lo despertara. Entonces ya pasó el tiempo y en esa misma casa rentaban. Entonces les rentaron a un matrimonio, era el taquero de la colonia. Era un señor muy simpático que todo lo queríamos al señor, porque era buena onda y a todos nos conocía, nos iba o sea, platicábamos nosotros con él, lo saludábamos y nos decía, o sea, nos cotorreaba, pero para que estuviéramos ahí hasta nos regalaba un taco para que estuviéramos con él platicando. Y el señor era muy querido en la colonia. Entonces debo de aclarar, eh, donde se apareció la Llorona es lo que le llaman Ferrocarril Hidalgo. Bueno, pues un día este señor, bueno, fue noche, este señor habían acabado ya de vender todo su producto cuando entraron a su casa. Estaban empujando el carrito donde hacían los taquitos. Eran dos viejitos. Entonces de repente el viejito se voltea, ve algo y agarra a su mujer y la mete. Le dice, métete. Y le dijo ella, no, pues cómo te voy a ayudar a empujar el carrito para adentro. Y él le dijo, métete. Y el señor, haciendo un esfuerzo, metió el carrito y rápidamente cerró la puerta. Entonces escucharon que pasó alguien llorando y la señora dijo, oye, dice, alguien está llorando. Y el viejito le dijo, dice, cállate, no hables. Y ya cuando oyeron que ya iba el llanto un poco más adelante, el señor se asomó y la señora también. Y le dice, mira la Llorona, dice, no tiene pies. Pero como el viejito fue el que lo vio primero, fue el que se impresionó primero, el señor por desgracia era diabético. El señor a los 2 meses, de la puritita impresión, se empezó a poner flaquito, hasta que falleció. Y esa es mi historia. La maldición de las 7 hermanas. De 1940 a 1950 se dio cierre total a la explotación de la mina situada en la región de San Carlos, del municipio de Manuel Benavides, en Chihuahua, por lo que muchos trabajadores que habían acudido de varias partes del estado a trabajar ahí, tuvieron que volver a sus lugares de origen. Aunque es cierto que muchos de ellos decidieron quedarse en el municipio y trabajar en alguna otra cosa.
Entre las muchas familias que decidieron establecerse en las cercanías, existió una en particular que quedó entre el poblado de Vado de Piedra y la comunidad de San Antonio del Bravo, pertenecientes al municipio de Ojinaga. El matrimonio que había decidido vivir en este sitio tenía 7 hermosas niñas. El padre de familia terminó su trabajo en la mina de San Carlos y con los ahorros que poco a poco había logrado juntar, compró algunos animales y unas tierras para sembrar y cosechar trigo, algodón, chile, tomates y otros frutos que posteriormente la familia vendería o cambiaría por mercancía para su propia alimentación. Al paso de los años, el padre de familia ya le iba bastante bien, por lo que al menos una vez al mes cargaba sus carretones con todo lo que tenía cosechado, y jalado por un par de mulas comenzaba su viaje de aproximadamente de 2 días hacia la ciudad donde vendía sus productos. También se daba tiempo para embriagarse y visitar a 2 amantes, para después partir de vuelta a su casa. Así transcurrieron los años hasta que las 7 hijas de este matrimonio alcanzaron la juventud. Fue entonces cuando la madre de ellas se enfermó de gravedad, y como favor les pidió que buscaran a su padre para avisarle que estaba agonizando y que necesitaba que la llevaran con una curandera que vivía en la región de San Antonio del Bravo. Las 7 hermanas, pensando que su madre estaba exagerando las cosas, decidieron detenerse en un árbol y esperar el regreso de su padre, casi hasta el anochecer. La agonizante mujer logró levantarse y por una ventana vio a sus hijas reír y platicar, por lo que se dio cuenta de que no le avisaron al marido de su estado crítico. Cuando el sol comenzó a meterse en el horizonte, el padre regresó a casa para cenar con sus adoradas hijas y su mujer. Fue entonces cuando ellas entraron con él a la casa, y al sentarse a la mesa, la madre le preguntó a su esposo: «¿Por qué vienes a estas horas cuando yo estoy agonizando? ¿Acaso no te dijeron mis hijas que estoy muy enferma?». A lo que el señor respondió que no estaba enterado. Las hermanas, avergonzadas por la culpa, agacharon la cabeza. Fue entonces cuando, con ira y coraje, la madre lanzó una maldición hacia sus desobedientes hijas. «Las maldigo a las 7 por desobedientes, y en mi maldición les digo que cuando cada una de ustedes se case, sus esposos morirán, dejándolas viudas». El padre de familia llevó a su esposa con la curandera, pero lamentablemente era muy tarde, pues el mal que tenía la mujer estaba muy avanzado y era imposible curarla, por lo que falleció a los 3 días. Cuando la mayor de las 7 hermanas cumplió los 21 años, decidió casarse con un joven agricultor y ganadero, pero la maldición estaba sobre ella, y al año exacto de su boda, el joven murió dejándola viuda. Un año después, la hermana que seguía en edad se casó, y a los 9 meses exactos de la boda, falleció su esposo. Al igual que las primeras 2, las siguientes hermanas que se casaron quedaron viudas a los 6 y 3 meses. Había una cosa extraña, pues entre cada muerte había 3 meses de diferencia exactos. Por esto, las 3 hermanas restantes no quisieron casarse y decidieron quedar solteras por el resto de sus días. En la década de los 70, el padre se enroló de bracero, por lo que se llevó a sus hijas a los Estados Unidos, ya que las amantes que tenía en Ojinaga no quisieron tener una relación seria, porque pensaban que la maldición que tenían sus hijas les haría algo a ellas. Después de esto jamás se supo de ellos y se desconoce su paradero. Solo se sabe que en la casa donde vivían aún se escuchan los lamentos de las hermanas que lloran por la muerte de sus esposos, por la maldición que su madre les dejó antes de morir, y a veces la risa de la madre que se cree que pudo ser una bruja o un ser maligno que les trajo la desgracia a sus hijas al vengarse por su espantosa muerte.